En el curso de Introducción a la Química, el tema Conceptos Básicos, vamos a resolver el problema número 23. Dice así: se hacen reaccionar una muestra de carbonato férrico de 77% de pureza con 78,75 gramos de ácido nítrico, obteniéndose 0,6 moles de dióxido de carbono. Las impurezas resultaron inertes. El rendimiento de la reacción fue del 96%. La reacción puede ser descrita mediante la ecuación siguiente, que no está balanceada. Carbonato férrico más ácido nítrico, que da nitrato férrico más dióxido de carbono más agua. Como subíndices están indicados el estado de agregación de cada uno. Carbonato férrico es sólido, el ácido nítrico una solución acuosa, el nitrato férrico es acuoso, el dióxido de carbono gaseoso y el agua líquida. A. Balancear la ecuación química anterior. B. Determinar, en el inciso I, la masa de carbonato férrico impuro que reaccionó. En el inciso 2i, la masa de carbonato férrico impuro que hubiera sido necesaria si la reacción transcurriera con un 83% de rendimiento. Y hay que considerar que el ácido nítrico no es el reactivo limitante. Entonces empezamos con el inciso A. Balanceamos la ecuación, la escribimos y tenemos que ver que, por ejemplo, podemos arrancar con el hidrógeno porque se encuentra solamente en uno de los compuestos en cada lado de la ecuación. Entonces podemos decir que si nosotros le agregamos al ácido nítrico un 6 y un 3 al agua, vamos a tener 6 hidrógenos de cada lado. Y ahora vemos el hierro, por ejemplo, que también está en uno solo de cada elemento de cada lado. Entonces, si hay 2 del lado izquierdo, le vamos a poner un 2 al lado derecho. Y nos quedaría balancear los carbonos, que hay 3 carbonos del lado izquierdo y 3 carbonos del lado derecho. Si después nos fijamos en el hidrógeno y en el nitrógeno, perdón, en el carbono y en el nitrógeno, vamos a ver que ya la ecuación de esta manera está balanceada. Entonces vemos cómo es el carbonato férrico sólido, el ácido nítrico, este sería comercial, el ácido nítrico comercial, que ya tiene una densidad y una concentración peso en peso determinado, masa en masa. El nitrato férrico, vemos que todos los iones hierro tienen este color en solución, y el dióxido de carbono, que es gaseoso. Ya el agua la conocemos, ¿no? La información estequiométrica nos dice que la reacción entre un mol de carbonato férrico y 6 moles de ácido nítrico produce 2 moles de nitrato férrico, 3 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua. Bueno, la cantidad de producto esperado debemos recordar en una reacción que es aquel que se obtendría si el rendimiento de la reacción fuera del 100%. Pero en nuestro ejercicio nos dicen que el rendimiento es menor, que es del 96%. Por lo tanto, los moles de dióxido de carbono que se produjeron fueron menores al esperado. Recordemos que eran 0,6 moles los que se habían producido. Entonces decimos, si el 96%, con un 96% de rendimiento obtenemos 0,6 moles de dióxido de carbono, cuando tenemos 100% de rendimiento, ¿cuántos moles de dióxido de carbono obtendríamos? Y nos da 0,625 moles. En el inciso B nos piden determinar, el inciso I, la masa de carbonato férrico impuro que reaccionó. Entonces nosotros volvemos a escribir la ecuación química balanceada y anotamos los datos del ejercicio, que hacen 0,625 moles, cuando el rendimiento de la reacción fuera del 100%. Siempre nosotros, en datos del ejercicio, en una estequiometría, tenemos que poner el rendimiento del 100%. Entonces, si tenemos un rendimiento menor, tenemos que ver cuál sería el del 100% para poder colocarlo en la relación estequiométrica. Y la estequiometría nos dice que la masa molar de carbonato férrico, que es lo que nosotros queremos averiguar, es 292 moles. Sabemos que tenemos 3 moles de dióxido de carbono por la estequiometría y tenemos que calcular
la masa de carbonato férrico impuro que reaccionó. Hacemos la regla de 3 simple. 3 moles de dióxido de carbono reaccionan con 292 gramos de carbonato férrico. Cuando tengo 0,625 moles de carbonato de calcio, de dióxido de carbono, perdón, vamos a tener 60,74 gramos de carbonato férrico. Recordemos que la masa de muestra impura siempre es la suma de la masa del carbonato férrico, que es el que reacciona, más las impurezas, y eso corresponde al 100% de la muestra. A nosotros nos decían que la muestra de carbonato férrico tenía 77% de pureza. Entonces, si con ese 77% que corresponde al carbonato son 60,74, cuando tenemos 100% de la muestra, ¿cuánto tendremos? 78,88 gramos de muestra impura. Por lo tanto, se necesitan 78,88 gramos de carbonato férrico impuro, esa es la respuesta, para que puedan reaccionar 60,74, que es el impuro, porque la pureza es del 77%. Ahora nos piden que cuando el rendimiento de la reacción es del 83%, ¿cuáles son los moles de dióxido de carbono producidos? Si el 83% de rendimiento son 0,6 moles, el 100% de rendimiento, ¿cuánto será? Y eso nos da más cantidad, 0,723 moles, más cantidad que antes porque teníamos un rendimiento del 96. Y la masa de carbonato de férrico impuro que sería necesaria entonces sería, si 3 moles de dióxido me dan 2,92, cuando obtengo 3 moles de dióxido de carbono, yo necesité 292 gramos de carbonato férrico. Cuando tengo 0,723 moles de dióxido de carbono, voy a necesitar 70,4 gramos de carbonato. Nuevamente decimos que la masa de muestra impura es la suma de la masa de carbonato férrico más las impurezas que corresponden al 100% de la muestra. Y que la muestra de carbonato férrico tenía un 77% de pureza. Entonces ahora el 77% corresponden a 70,4 gramos de carbonato. El 100% de la muestra va a ser más, 91,4 gramos de muestra impura. Entonces, si nosotros partimos de un rendimiento del 83% en la reacción, eso quiere decir que vamos a necesitar más muestra impura que si partimos de un rendimiento del 96%. En este caso, entonces, se necesitan 91,4 gramos de carbonato férrico impuro. Muchas gracias por su atención.